Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Inicia ya en el aire, en línea, propuesta informativa de lo de hoy a través de su canal de YouTube, Lo de Hoy TV. Soy Daniel Candelario con ustedes. Gracias por recibirnos martes 17, marzo 2016. Interesante el día de hoy. Interesante el día de hoy. Sobre todo en mi área, la comunicación. Hoy hay un día, yo diría, con sabor agridulce en la comunicación dominicana, en el área de la comunicación dominicana. Un día agridulce. Agridulce por la muerte de una de las figuras más emblemáticas del periodismo dominicano. Y quizás lo dulce es el orgullo que siente cada periodista. Me suscribo totalmente, o al menos una mayoría, porque no se puede ser absoluto, en hablar de esa persona, en hablar de quién fue Orlando Martínez. Orlando Martínez, pero eso está dentro de las efemérides que vamos a hablar de eso. Hoy es Día Mundial del Trabajo Social, también Día de San Patricio, que se celebra una fiesta muy emblemática en Irlanda, porque Patricio o San Patricio es el patrón de Irlanda, pero también en Estados Unidos se celebra el Día de San Patricio, y en una fecha como la de hoy, en la Quinta Avenida, en el estado de Nueva York, pues se realiza un desfile, y muy concurrido, por cierto, el desfile en el Día de San Patricio. En 1947, estamos hablando de 79 años, ha sido creada la Caja Dominicana de Seguros. Eso ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, y hoy tenemos una ley de seguridad social que está pidiendo a gritos una revisión, porque yo diría que aunque ha resuelto muchas cosas, todavía está quedando a deber. Pero esta Caja Dominicana de Seguros Sociales se crea mediante la ley 1367, se modifica un año después por la ley 1896 o 1896, y se amplió el alcance de esta ley. Pero todavía, ya con la nueva ley de seguridad social, esto está quedando a deber en el país. En el 2004, ahí inició sus operaciones el periódico Clave Digital. Y yo debo decir de Clave Digital que hizo un aportes interesantes en el área de reportajes en el país. Era muy solicitado Clave Digital, con un diseño, una diagramación, una separación de colores. El papel era muy diferente a los demás que se tiraban en ese momento. Y este periódico estuvo dirigido por Fausto Rosario Adames y Gustavo Olivo Peña, que por cierto Gustavo Olivo se retiró del periodismo. Y mis saludos tanto a Fausto Rosario como a Gustavo. Mis saludos para ambos, porque han hecho aportes interesantes a lo que es la comunicación del país. Pero yo les decía que hoy es un día agridulce porque hace 51 años, en 1975, fue asesinado Orlando Martínez. Orlando Martínez, que fue director de la revista Ahora, que escribía una columna muy leída para entonces, llamada Microscopio, fue asesinado en la calle José Contreras,
ahí en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por cierto que me he alegrado bastante. No esperaba menos de Guido Gómez Mazara, que tiene una vinculación por herencia familiar con el sector de la izquierda en la República Dominicana, aunque Guido Gómez Mazara ha sido un militante permanente del sistema de partido. Militó, creció, se forjó, se desarrolló en el Partido Revolucionario Dominicano. Hoy Guido Gómez Mazara es el presidente del Indotel, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y ustedes saben, cuando hablo por herencia es porque Guido es hijo del Moreno. Y entonces Orlando Martínez perteneció al Partido Comunista Dominicano. Era uno de esos cerebros que tenía el Partido Comunista, entre los que estaba Carlos Dore Cabral, no se puede olvidar, sociólogo y un hombre que hizo aportes interesantes en las gestiones del expresidente Leonel Fernández también. Ahí no se puede olvidar al ingeniero José Israel Cuello y otros importantes hombres y mujeres que participaron en ese movimiento de izquierda en la República Dominicana. Bueno, Orlando Martínez Holly pertenecía a esa camada de intelectuales que formaron parte del Partido Comunista Dominicano. Y entonces Orlando Martínez es cuestionado, es asesinado producto de haber escrito una columna en la que cuestionaba acciones del expresidente Joaquín Balaguer, también ya finado expresidente Balaguer. Por el asesinato de Orlando, o al menos eso es lo que se cree por la vinculación con la gente que finalmente fue condenada. Estamos hablando de Salvador Lluveres Montaz, estamos hablando de Joaquín Pou Castro, de Mario Cabrera Durán y Rafael Lluveres. Yo, cuando cubría la fuente de justicia, intercambié algunas impresiones tanto con Mario Cabrera Durán y Rafael Lluveres, no así con Salvador Lluveres Montaz y Joaquín Pou Castro, no así con ellos dos. Pero entre pausas, entre entrevistas, pues intercambié algunos datos históricos del tema del asesinato de Orlando Martínez durante el conocimiento del proceso, Pero finalmente ellos fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Orlando Martínez. Que a propósito de Orlando, hay un escrito en el periódico Diario Libre. Y yo les invito a que lo lean. Este que está acá, ese escrito que está ahí. Y es una carta que le escribe el hermano de Orlando, el ingeniero Sergio Martínez Howlett, a Orlando Martínez. La titula de esta manera: Carta a mi hermano Orlando Martínez Howlett a 51 años de su ausencia. Y bueno, yo recuerdo que una vez yo estuve en San Juan de la Maguana. Yo duré una semana en San Juan. Y debo decirle que me encantó San Juan de la Maguana. Y me encantó San Juan de la Maguana porque, yo estaba impartiendo unos talleres en San Juan de la Maguana de comunicación. Y
me encantó porque como yo me fui una semana, yo aprovechaba para hacer ejercicio, salía a ejercitarme en la mañana tempranito, le estamos hablando 5 de la mañana, ¿verdad? 6 de la mañana, porque para ese momento estaba haciendo un frío tremendo, a esa hora de la mañana ya. Digo, lo que le llamamos aquí en República Dominicana frío, sabiendo que aquí, esto es un país tropical. Y una de las cosas de las que yo me sorprendí fue la cantidad de monumentos y de plazas creadas por el ayuntamiento de entonces, de figuras hijas y emblemáticas de San Juan de la Maguana. Orlando Martínez era de San Juan de la Maguana, sobre todo de ese municipio emblemático de, ¿cómo se llama?, que queda después de San Juan, y creo que aquí lo mencionan, pero bueno, lo recuerdo ahorita y ahorita le hablo de ese tema. De las matas de Farfán. Las matas de Farfán, emblemático y muy lindo, muy lindo. Y yo me sorprendí de que de ese monumento, de esa plaza creada a Orlando Martínez. Ahí vi también una plaza Cabonao, o sea, hermosísimo, un anfiteatro hermosísimo con una capacidad que me sorprendió y lo bien cuidado que estaban. De hecho, me enamoré de cómo estaba San Juan. No sé ahora, tengo mucho tiempo que no voy, ¿verdad? No me han solicitado mi presencia por allá, pero yo fui a una misión especial, fue impartir unos talleres de varios días allá en San Juan de la Maguana. Y bueno, hermosísimo está eso. Y esa figura, ver cómo se cuidaban esas plazas o esos monumentos, para mí me sorprendió. Y cómo la gente respetaba esos monumentos. Cero basura, nada que ver con eso ahí, ¿eh? Y debo decirle que para San Juan, porque lo compartí, ese comentario con unos compañeros periodistas, me dijeron, no, aquí veneramos, aquí cuidamos eso. Y me encantó. Pero bueno, a propósito, digo todo esto porque también en este escrito habla de esa plaza. Y me sorprendí también de quiénes gestionaron, cómo se hizo. O sea, me sorprendí de eso. Y bueno, carta a mi hermano Orlando Martínez, Holly, a 51 años de su ausencia, inicia de la manera siguiente. Querido y siempre recordado hermano, hoy, como todos los años, decido volcar nuestra diaria conversación al papel, como manera de compartir nuestro sentir y pensamientos con las tantas personas que no te olvidan y te echan de menos. Qué rápido está transcurriendo el tiempo. Parece que fue ayer cuando, junto a tu pueblo, se hizo gala del agradecimiento que te tienen. O sea, de cómo su pueblo, San Juan de la Maguana, le agradece a él. Te han convertido en un hecho inexpugnable porque el olvido no ha podido vencer tu recuerdo. No me refiero a aquellos que son avesados en envidiar lo que no tienen ni podrán tener, allá ellos con su mediocridad. Supimos que tu microscopio apuntaba allende de nuestra media isla cuando el rector de la prestigiosa Universidad de Mayagüez en Puerto Rico envió una comunicación al doctor Molina Morillo, quien la remitió a la familia. En ella decía: soy un asiduo lector de microscopio. No hay nadie igual en América Latina y el Caribe. Lo que duele no es la muerte, sino la pérdida. Les pido permiso para publicar algunos de sus artículos. Caramba, Orlando, qué humilde y discreto fuiste. Si no es porque a la semana de tu partida
van a nuestra casa 2 sacerdotes de la parroquia de Gualey y Guachupita a solicitar permiso para celebrar una misa en tu memoria. No hubiera podido vencer la curiosidad de saber qué hacían con el dinero que ganabas, que no era poco. Sin embargo, te viste en la necesidad de solicitarme 2 veces, 2 domingos, 10 pesos. En ese tiempo, o sea, estamos hablando que a Orlando lo asesinan en 1975 y 10 pesos era una cantidad importante en nuestro país. Esos serían como 500 de ahora para ir a compartir con tus amigos a la playa. No te imaginas qué feliz me hacía ese pedido. Al preguntarles a los sacerdotes cuál era el motivo de la misa, me contestaron: Orlando Martínez mantenía las 2 parroquias y además regalaba medicina a la gente pobre de esos sectores. A la gente pobre de esos sectores. Estoy escudriñando tus microscopios con el fin de hacer posible en el mes de abril publicar para las futuras generaciones tu verdadero pensamiento social y político. La fuerza de la verdad de tus escritos no han permitido que tergiversen tu inmensa obra. Quiero hacer mención por justicia y agradecimiento de algunos hechos relevantes para tu memoria. En la ciudad sureña de San Juan de la Maguana se construyó el Museo Plaza Orlando, en tu recuerdo, donde se exhiben objetos y piezas tuyas. Y ciertamente está ahí. Yo fui, lo visité, suelo hacer eso cuando voy a un lugar por primera vez o poco visitado o que es conocido poco, suelo hacer eso. Estuve ahí, muy hermoso y bien cuidado, ¿verdad? Y bien cuidado. En tu recuerdo, donde exhiben objetos y piezas tuyas. Los ideólogos de esa iniciativa fueron la entonces alcaldesa, la arquitecta Janoy Sánchez, y el periodista Carlos Suero. Hay que destacar la gran y valiosa labor de Carlos para que el museo sea hoy una parada obligada en las visitas de personalidades de todo el país y del mundo como tributo a tu legado. Y eso es cierto, el amigo Carlos Suero ha hecho todo ese esfuerzo y esa es la realidad. La primera dama, doña Raquel Arbaje, creó un hermoso homenaje en las matas de Farfán, con una gran obra en la entrada del pueblo, una escultura con tu imagen. El doctor Guido Gómez Mazara, joven intelectual e intrépido, que valora profundamente tu vida, te rinde homenaje cada año en las fechas de esa desgracia nacional. Al nuevo edificio del Indotel le serán asignados tu nombre. La agudeza que acompaña a este joven político lo llevará hasta donde él quiera. O sea, se refiere a Guido Gómez Mazara. También puedo decir que el honorable presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, desde el inicio de su mandato te ha tenido presente y esta vez te rendirá un homenaje póstumo en honor a tu memoria y a tu legado como periodista ejemplar y firme defensor de la libertad de expresión. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por los hechos se puede juzgar el corazón y el pensamiento de las personas. Por mi parte estoy muy agradecido y sé también que desde el más allá mi sufrida madre y nuestros ausentes familias dan las gracias. Solo quien ha pasado por algo similar puede compartir toda la vida con una numerosa familia, sabe el vacío que produce quedarse solo y sentir tantas veces la necesidad de verlos y conversar con ellos. Imagino, Orlando, que están todos unidos como antes. Imagino, Orlando, seguiremos en contacto, ya sea con el pensamiento o en sueños que me suceden con frecuencia. Siempre estaré
con ustedes hasta el último aliento. Tu hermano, Sergio Martínez Joble. Miren, yo quise leerla completa y me disculpan si abusé de ustedes, ¿verdad? De la paciencia de ustedes. Pero la memoria de Orlando Martínez no puede desaparecer. Y bueno, en esa carta más o menos se transmite lo que fue Orlando Martínez. Y yo hago mía entonces unas palabras de Gabriel García Márquez, que en un momento en una entrevista le preguntaron, y bueno, sobre el papel del periodista. Y más o menos Gabriel García Márquez, palabras más, palabras menos, decía lo siguiente: no se puede ser periodista si no se es buena persona. Y con eso yo cierro lo que tengo que decir Orlando Martínez. Yo creo que sus aportes describen esa parte. Lo que pasa es que mucha gente hace con una mano y trata de que la otra mano no lo sepa, porque es hasta un mandato bíblico esa parte. Y bueno, el periodista tiene una gran capacidad de sensibilidad, al menos eso adorna a muchos periodistas, y por eso quizás la diferencia entre el comunicador y el periodista, entre otras tantas, una que describe perfectamente quién es un periodista y quién es un comunicador. El periodista no le gusta la estridencia, para nada. Al comunicador le gusta ser el foco de atención, al periodista no. Al periodista no le gusta ser foco de atención. Huye de ser la atención. Porque también hay una máxima periodística que establece que cuando el periodista es la noticia, las cosas no andan bien. Hay problemas. Las cosas no andan bien. Pero bueno, simplemente quise leer esta carta completa en homenaje, lógicamente, a Orlando Martínez. Dicho esto, vámonos a unos consejos, entonces, para tratar ya el tema, cerrar con el tema o los temas que he dejado para el día de hoy, así rapidito. Adelante, Junior. ¡Llegaron los tombolazos! ¡Sí! 5 premios, 3 sorteos, más oportunidades para ganar. ¿Cómo participar? Acércate a la Iglesia de Dios Santo Domingo Norte o a uno de nuestros vendedores autorizados y obtienes tu boleto por tan solo 200 pesitos. Este es el año de tu bendición y puedes ser el ganador de uno de nuestros fabulosos premios y de este vehículo. ¿Que esto está bueno? No, esto está buenísimo. Bueno, retornamos aquí. Miren, Clásico Mundial. Bueno, Venezuela, me alegro por Venezuela. Venezuela logra pasar ya a la final, que esta noche ya el que nos esté viendo a esta hora de la noche, ¿verdad? Estará quizás cambiando, viéndonos a nosotros, viendo el partido de pelota. Pero bueno, por suerte ya casi estamos acabando y podrá ver su juego tranquilo. Pero el que nos ve más temprano, sepa que a las 8 de la noche estará midiéndose Venezuela ya a Estados Unidos. Y para que ustedes vean cómo la vida es hasta cierto punto fenomenal. Digo hasta cierto punto fenomenal porque aquí no estamos hablando ni siquiera de un tema político, del apresamiento de su presidente. Es como hasta en el deporte, miren cómo chocan las casualidades de la vida. Y la vida coloca a uno en situaciones que uno dice, bueno, no fue este año que se produjo lo de Venezuela. Miren entonces cómo está
Miren ahora Estados Unidos y Venezuela se van a medir en la final de este clásico mundial de béisbol. Bueno, reconocer que Venezuela tiene un buen equipo. Venezuela tiene un buen equipo, tradición beisbolística, pero Estados Unidos también. Y Estados Unidos es una potencia del béisbol. Yo entiendo que hoy hay que jugar un béisbol con mucho fundamento. Cualquiera puede ganar. Cualquiera gana, ¿eh? Todo es aplicar el fundamento, en este caso del béisbol. Reconozco el picheo de Estados Unidos, que es increíble. Eso fue lo que nos mató a nosotros como equipo en el clásico. Un picheo formidable, aunque nosotros tuvimos un muy buen picheo. Eso fue una guerra de picheo lo que tuvimos entre Estados Unidos y la República Dominicana, pero ganaron ellos. Venezuela, ustedes saben que estamos con ustedes por solidaridad, por ser del Caribe, estamos con ustedes, ¿verdad? Porque Venezuela tiene esa particularidad, que tiene una parte que da hacia el Caribe, y aunque está en Sudamérica, pero tiene esa parte que da hasta el Caribe, y nosotros, yo sé que toda la comunidad venezolana le dará seguimiento, esa comunidad venezolana que está aquí, la que está allá. Yo entiendo que nosotros aquí también vamos a ser solidarios con ustedes. Así que ya lo saben, a jugar un buen béisbol esta noche, pero aplicando los fundamentos. El que aplique los fundamentos, ese gana en el día de hoy. Ese gana en el día de hoy. Pero miren, ayer nosotros hacíamos el llamado al presidente y cuestionábamos el hecho de que el presidente no se había referido, pero el ministro de Hacienda hizo referencias importantes a lo que es esta crisis desatada por la guerra en el Golfo. Esta guerra que involucra a Israel, que involucra a Irán, que involucra a Estados Unidos y que amenaza con extenderse en toda la zona, sobre todo por el estrecho de Hormuz. Ya ha dicho el ministro de Hacienda, Magín Díaz, que el país está preparado para enfrentar la crisis. Dice Magín Díaz que hay una buena capacidad, que el país tiene la capacidad de enfrentar la posible crisis del petróleo, de los precios derivados del conflicto de Medio Oriente, y que la liquidez y reservas en divisas son superiores a los 3.000 millones de dólares y que se tiene acceso a financiamiento. Por otro lado, también habla de que ya han identificado de dónde van a salir los recursos, porque ustedes saben que los gobiernos hacen un presupuesto a una tasa X en las divisas. Y bueno, que ya ellos han identificado dónde van a sacar esos cuartos. También el gobernador del Banco Central habló del tema. Y habló de la estabilidad y de que están estudiando, de que hacen un monitoreo de lo que es esta crisis. Yo insisto, yo quiero insistir en algo. No es que el gobernador del Banco Central no tenga la autoridad. No es que Magín Díaz como técnico no tenga la autoridad. Yo quiero insistir en algo y no quiero que vean esto como restarle calidad a lo que ambos funcionarios han dicho. Ahora, yo insisto en que el momento era para que el presidente hablara. Es que no estamos hablando de una pendejadita, y lo digo en esos términos, me disculpan la expresión, que ocurrió en Yamasá, o que ocurrió en San Juan, o que ocurrió en qué sé yo, en la Altagracia. No, es una pendejadita, no.
Es una crisis global. Entonces, al tener esta dimensión, yo quiero insistir en que esto empezó y no sabemos cuándo va a terminar. Es una crisis global. Bien, que hable el ministro de Hacienda, bien, que hable el gobernador del Banco Central y alentador y por lo menos llevan un poco de tranquilidad, pero la cara del presidente debe verse tratando este tema. Yo insisto en eso. ¿Por qué? Bueno, ¿ustedes saben cuánto subieron los fletes? Más de un 8%. Un flete se está calculando en pago en $2.123, con tendencia a subir. Con tendencia a subir. Pero además, hay algo que Trump dice, bueno, la guerra va a acabar pronto, ¿verdad? Va a acabar pronto. Ok, el pronto de Trump, ¿cuándo es? Se me parece al allí que me decían mis abuelos, vamos allí, y el allí eran 20 kilómetros. Entonces el pronto de Trump, yo no le veo fin por ahora. Al menos yo no lo veo. Pero además, él está reprochando la falta de entusiasmo, o sea, el retiro de muchos países que no quieren meterse en ese conflicto. No quieren meterse en eso. Ahora bien, el precio del petróleo bajó, el Brent cerró en $101 el barril y el Texas en 97.27. Sin embargo, no han bajado los precios de productos y servicios. Todo sigue igual. Israel sigue respondiendo. Y tiene el control del estrecho de Hormuz también. O sea, no sabemos en qué momento, cuándo, no hay una fecha exacta de que esto pueda parar, porque no puede existir esa fecha. Entonces, por eso insisto, era el momento para que el presidente hablara. Pero, presidente, usted que sabe, cuando hable. Yo no estoy aquí para trazarle pauta. Sencillamente usted hable cuando lo entienda conveniente. Cuando lo entienda conveniente. Señores, llegamos hasta aquí. Gracias. Gracias. Mañana nuevamente nos encontramos. Gracias por la atención. Dele a me gusta, o sea, ese pulgarcito. Usted también invite a que más personas se sumen, o sea, invíteme 2 personas. Usted le manda el programa, lo invita a que se suscriba. Usted suscríbase y me deja su comentario. Así que nos vemos mañana. Pásenla bien.